Buenas noches amigos, les habla Juanma Ruiz y esto es una producción de H24 Estudios para Radio Cadena Club. La productora nos hace responsable de las declaraciones de nuestros invitados. Bienvenidos un lunes más a Encuentros en el Cruce, un programa inquieto, un programa que busca esa verdad o esa mentira. En directo desde una ubicación secreta. Puedes seguirnos en la web www.radiocadenaclub.com. También puedes seguirnos en redes sociales, en Instagram y Facebook, Encuentros en el Cruce. Podéis comentar, sugerir, criticar, lo que queráis amigos. Estamos aquí para eso. Y si no podéis escucharnos en directo, podéis descargar el podcast desde nuestra web y disfrutar del programa emitido. Arrancamos amigos. Todos hemos sido niños. Más de uno tendrá un recuerdo de su Navidad. Y ese recuerdo imborrable seguro que es la Noche de Reyes. La noche de las cabalgatas de Reyes es una noche entrañable. La cara de los más pequeños lo dice todo. No hay nada igual que refleje la felicidad de las Navidades que esos rostros de los niños en esa noche mágica para ellos. Hay quien, en estas fechas, algunos con maldad, otros con la ironía por haber comprado algún regalo, dicen, insinúan que los Reyes Magos no existen. Como acontecimiento histórico, los Magos de Oriente existen. La mención de este hecho aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ante el pesebre, los magos ofrecieron sus presentes: oro, incienso y mirra. Bien es cierto que el Evangelio no dice en ningún momento el país de origen de los magos, tampoco nos dice cuántos eran, ni detalla el color de ninguno, ni tampoco si tenían barba. Entonces, ¿qué sabemos de estos magos convertidos en reyes? Esta noche en Encuentros en el Cruce te contamos la historia de los magos de Oriente y lo hacemos con Lorena Dragomir, que este 2022 también nos acompañará como colaboradora. Hola, buenas noches. Feliz 2022. Igualmente. A todo el mundo. Igualmente, feliz año. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a decir que he empezado el año bien. Sí, sí. Lo primero de todo es agradecerte como siempre por aceptar nuestra invitación. De nada, con mucho gusto. Muchas gracias a vos. ¿Has escrito la carta a los Reyes? No, porque sencillamente yo soy ortodoxa y nosotros no creemos tanto en los reyes. Para nosotros es más Papá Noel. Ajá. De rojo o de verde. Por tanto que los Reyes Magos, son tanto de religión católica como de ortodoxa, pero no son tan populares, para decirlo así. Sí, entiendo. Lore, vamos a empezar desde el principio, como siempre, intentando descifrar la historia, cómo nació y la que vivimos hoy día con el tema de los magos de Oriente o los Reyes Magos, como se les quiera llamar. El primer origen de los Reyes Magos, ¿dónde lo encontramos? Pues como lo dice el nombre, ¿no? Que los Reyes Magos de Oriente, o sea, del este, ¿no? Uh-huh. Con tanto que si no estamos pensando un momento que la tradición cristiana denomina a los magos, ¿vale? Que eran como unos sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente,
que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza, oro, incienso y mirra. Pero en los evangelios canónicos, mejor dicho, solo en el Evangelio de Mateo, se habla de estos magos, sin precisar los nombres, ni que fueron reyes, ni que fueran tres. Apenas en el siglo III después de Cristo se establece que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces por sus regalos y las iconografías que lo representaban, tan solo se consideraba que eran personas pudientes. Vale. Fue también en este siglo cuando se estableció su número en 3 por los regalos, ya que hasta entonces había dibujos con 2, 3 o 4 magos, o incluso en la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica de Armenia aseguraban que eran 12, entonces, como los apóstoles. A ver, para nuestros oyentes, tenemos la primera referencia en el Evangelio de San Mateo. Sí. Y en la es el único de los evangelios que habla de los magos de Oriente. Sí, pero sin decir un número en sí. Uh-huh. Ni dicen nada, o sea, simplemente que unos magos vinieron de Oriente. No, sin nada. Reyes magos viniendo de Oriente y punto, no sin especificar exactamente. La Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguran que eran 12. ¿Vale? Vale. En los demás se creen que fueron 2, 3 o 4. Porque ya veremos. Vale. Los nombres actuales de los, vamos a decir, 3 reyes magos, como Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, en Ravenna, Italia, que data del siglo IV después de Cristo, en el que se distingue a los 3 magos ataviados de modo persa, con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. O sea, en el siglo IV es cuando... Después de Cristo, sí, después de 400 años. Aparecen, la primera vez que aparecen mencionados los nombres. Sí, exactamente, en un mosaico en Ravenna, Italia. Uh-huh. Las vestimentas son tipo persas. De tipo persa, sí, de tipo persa. Y también están representados de distintas edades. Y aún así, hay que pasar varios siglos hasta el siglo XV después de Cristo para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra, y los 3 reyes, además de representar las edades, representan las 3 razas de la Edad Media. Melchor encarna a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. O sea que hasta el siglo XV... Sí, hasta el siglo XV no hay ninguna raza específica, ni nombre, ni nada. Pero las representaciones... Nombre sí, no hay raza específica. La representación que se hacía hasta ese siglo eran de 3 personas, 3 hombres blancos. Sí. Vale. Empezando con el siglo XV, pues aparecen 3 razas distintas. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como quería extinguirse, pues ha atribuido a cada uno una raza distinta. Vale. Por ejemplo, en España, a partir del siglo XIX, se inició la tradición de convertir la Noche de Reyes, ¿no?, la noche anterior de la Epifanía, en una fiesta infantil. Sí. Imitación a la de San Nicolás o Papá Noel, para decirlo así. Uh-huh. La palabra mago, con cual se le atribuye a los reyes magos, ¿vale?, proviene del idioma persa, que de hecho significa sacerdote. Es una casta en sí de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en este tiempo y el deseo de buscar a Dios. Sí, porque volviendo al Evangelio de San Mateo, hace referencia a que ellos llegan siguiendo su estrella. Se refieren, no sé, eso sí, es interpretaciones, ¿no? Pero es cierto que he leído de todo. Incluso que podía haber sido el cometa Halley.
Sí, tras seguir una estrella, buscaban el rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén, guiándose, ¿no?, a por la dicha estrella hasta Jesús, que nació en Belén. Parece contradictorio que practicantes de la magia, que eran severamente amonestadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sean admitidos como adoradores de Jesús. Sí, es curioso. Hay que tener en cuenta sí que el término griego, por ejemplo, de mago, no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros. Se utilizaba en este caso para referirse también a hombres sabios, así como los llama diversas versiones en Biblia, pero la Biblia inglesa, ¿vale? O hombres de ciencia también pueden pasar como esto, porque las traducciones a veces hay que adaptarse, no se puede traducir. Ya. Se dice que de hecho también poseía conocimiento de las escrituras y desde antiguo se ha sostenido que pertenecían al mazdeísmo. Mazdeísmo es una cultura, una creencia persa, igual que el dualismo cátaro, ¿no?, del bien y el mal. Vale. Mateo no explica que sean astrólogos que conocieran con precisión el movimiento de alguna estrella, a pesar de ser esta la creencia general. Aunque eran bien intencionados, su visita es causa de turbación general y despierta la desconfianza de Herodes, pues veía al nuevo Mesías como un rival. Ya. Y a pesar de ser anciano y de haber reinado ya por más de 30 años, Herodes les ruega que averigüen el sitio preciso del nacimiento del Mesías, con el fin de poder así acabar con su potencial competidor, claro, para decirlo de alguna manera. Porque los magos, o como se llamasen en la época, cuando... Los sabios, cuando visitan, cierto es que primero se entrevistan con Herodes. Claro. Pero antes de llegar a los sabios que no sospechaban encuentran al niño Jesús, lo adoran, lo obsequian con oro, incienso y mirra, y un ángel previene a los magos de las intenciones de Herodes. Y así no regresa donde estaba, no regresa para Jerusalén, para Belén. No regresan cuando Herodes les dice que una vez que encuentren al niño, que vayan a hablar con él. Exactamente. Y entonces José también fue avisado en los sueños y que debe huir a Egipto con los suyos. Lore, vale, a partir de ahí se han elaborado varias leyendas, para decirlo así. Dime una cosa, en las representaciones de las que nos hablas, las más antiguas o las primeras, la vestimenta dices que era totalmente persa, ¿no? O sea, sí, son atuendos persas. Las primeras iconografías entonces no es la de Ravenna. Exacto, pero me refiero no están coronados, no tienen corona. Son el típico atuendo persa, el pañuelo liado en la cabeza. No, porque, a ver, este pañuelo y ligado a la cabeza y todo son el atuendo del día de hoy. Pero cuando nos referimos a atuendo persa, nos referimos a caftanes repletos de oro, piedras preciosas. Eran, vamos a ver, los chas de Persia actualmente eran los de más rico que había del imperio persa, los de más rico que había. Entonces, siendo reyes, de ahí automáticamente su vestimenta era de rico. No es lo que nosotros vemos el día de hoy con turbante y pañuelos. Ya. Porque de hecho los iraníes, los persas, vale, son mahomedanos, pero son distintos del mundo árabe y no hablan árabe, hablan farsi, es otro idioma. O sea, ellos cuando ya hablan con Herodes ya tienen esa condición también de reyes. Sí, de reyes, porque a ver, bueno, se les está tratando... algo serían, ¿no? Porque para entrevistarse con Herodes en aquella época, de luego plebe no serían.
No, plebes no serían, le eran tomados por sabios, porque tampoco te he dicho como magos, tampoco no podrían no podían tomarlo en cuenta. Y a diferencia de los magos que ya se encontraban dispersos en tierra de Israel, por ejemplo, y en todo el mundo helénico, el énfasis que se emplea en decir de Oriente marca un cambio de connotación, porque se busca traer a la mente un personaje asociado con el Oriente, diferente de los sabios convencionales de Israel, como los rabinos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Unos que conocieran además de la profecía mesiánica y que fueran autoridad bíblica para que el lector judío, por ejemplo, la acepta a nivel general que el Evangelio de Mateo fue escrito para hebreos. Yeah. Y aún así, en la lengua hebrea, según el testimonio de casi todos los padres de la Iglesia. Uh-huh. Y además de eso, también hay que tener en cuenta que Oriente puede designar la región de Babilonia. Y por lo tanto, para algunos autores, los magos podrían corresponder a los llamados en arameo doctores babilonios, cuya escuela ha durado hasta casi el siglo VIII de nuestra era. Ajá, y tenían conocimiento de la interpretación de los números, habían sido guiados, por Dios hasta Mesías. Y la estrella en este caso, por ejemplo, simboliza el mismo Mesías en el lenguaje midrástico contemporáneo. Uh-huh, sí. En las tradiciones antiguas que no fueron recogidas de la Biblia, en la Biblia mejor dicho, sí. Como del Evangelio, por ejemplo, llamado el Evangelio de Pseudo Tomás o el Evangelio de la Infancia del siglo II, sí. Son más ricas en detalles. Por ejemplo, en este mismo Evangelio apócrifo se dice que tenían algún vínculo familiar y también que llegaron con 3 legiones de soldados, una de Persia, otra de Babilonia y otra de Asia. Uh-huh. Así que si vinieron acompañados por soldados, fueron tomados de reyes. Ya. Y entonces, la pregunta que más nos hacen es ¿cuántos eran? Porque depende de la tradición o depende de la zona donde viniesen. Sí que es cierto que dicen que eran de 2 a 12. O sea, se ha dicho que eran 3 por el mero hecho de que solo se dejaron 3 regalos. Pero bueno, oro puede llevar una persona o pueden llevarlo 20 personas. Porque sí, ellos han dicho que fueron 3 porque fueron 3 regalos en sí. Pero porque hay una cosa. Hablan de piedras. Ya, pero hay una cosa. Si fuesen reyes, magos, sabios, si fuesen gente importante, no deja de sorprender que fuesen 3 solos. Llevarían un gran por séquito eso se de dice gente, que ¿no? fueron acompañados de ejércitos. Uh-huh. Pero hay una tradición, creo que Siria o Armenia, que dicen que eran 12, porque representaban los 2 apóstoles. Uh-huh. Bueno. Porque es una cosa que se están pensando también en los 2 apóstoles. Después la cifra 3 de 3 regalos, que representa como la Santísima Trinidad. Hay varias interpretaciones, para decirlo así de alguna manera. Uh-huh. O sea que finalmente lo que hacen para aclarar el tema es resumirlos en 3, por 3 regalos o por la Santísima Trinidad, pero vamos, principalmente por 3 regalos. 3 regalos fueron los que le llevaron al niño. Dado sea que en la primera imagen esa de la Ravenna, ¿no? De la iglesia de San Apolinar Nuevo, aparecen 3. Y encima, el mosaico es del mediado del siglo VI. Uh-huh. Se han dado por cierto que al final fueron 3. Yeah. Vamos, porque a lo mejor se le ha escapado alguno por el camino. Pero, repito, ¿no? Eran de moda persa. Por ejemplo, como he dicho antes, los tocados, ¿no? Lo tenían con un gorro frigio. Uh-huh. Y su actitud es de
la de ir a ofrecer lo que llevan en las manos a la Virgen que está sentada en un trono y tiene el niño en la rodilla izquierda. Y encima, en este fresco de la Ravenna aparecen los nombres escritos. Pero lo más curioso es que si miramos bien el fresco y también después todos los iconos pintados que aparecen antiguos del siglo XII, XIII, XIV, yo qué sé, vamos a mirar el tamaño del niño Jesús. No era un recién nacido, tiene una edad entre 6 y 8 meses como mínimo. Entre 6 y 8 meses, porque era... Sí, ya no, que cuando los reyes llegan ya no era un recién nacido. Ya. Bueno, porque también dicen que iniciaron el trayecto una vez se les anunció, porque claro, esos trayectos a camello tampoco deberían ser pocos días ni pocos meses hacerlos. Pues no lo sé, pero hay varias leyendas, por ejemplo, a propósito de que eran 3 reyes, como está bien tratado en los evangelios apócrifos, ¿no? Pero según la tradición esotérica aplicada al cristianismo, esos personajes procedían del lugar de donde se encontraba la preste Juan. O sea, después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás los halló en el reino de Saba, donde fueron por él bautizados y consagrados obispos. Después fueron martirizados en el año 70 y depositados en el mismo sarcófago. Allá donde Santa Elena a buscarlo y halló 3 cuerpos coronados, dado por sentado que se trataría de los Reyes Magos, por lo que lo trasladó a Constantinopla. Que después Federico I Barbaroja en el siglo XIII lo trasladó a Colonia, Alemania, y ahí reposan con las coronas que supuestamente llevaron durante su existencia. Según la tradición, los relicarios con los presentes se hallaron en el monasterio de San Pablo del Monte Athos en Grecia. Es decir, tenemos la tumba de los Reyes Magos de Oriente. Pues sí, así se dice. Ahora, lo cierto es que hay miles de peregrinos que empiezan a llegar a Colonia, empezando con 1248, cuando se inicia la catedral de Colonia, y al colmo que va a llevar casi 600 años en terminarla. Y hoy en día es uno de los monumentos góticos más impresionantes de Europa. Sí, además creo que es uno de los sepulcros más grandes que hay. Y si no me equivoco está... junto con Roma y Santiago de Compostela es uno de los más grandes centros de peregrinación. Además creo que está hecho en oro. La tumba. Sí. Sepulcro. Sí. En oro macizo. 2 metros, es una cosa impresionante verlo. Lore, oro, inciensos y mirra. ¿Por qué estos regalos? La Biblia explica que fueron 3 los regalos otorgados por los magos al niño Jesús. La primera referencia concreta respecto al número de los magos la da los Orígenes, un conocido escritor eclesiástico del siglo III, y en el siglo V el Papa León I el Magno estableció oficialmente su número de 3 para toda la cristianidad. A mediados del siglo VI, en la iglesia del San Apolinar Nuevo de Ravenna, Italia, se les asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, que supuestamente equivalen a un griego de Apericón, Amerit y Damascón. Ajá, mira, curioso. Sí. ¿Pero por qué oro? ¿Por qué incienso? ¿Por qué mirra? Porque oro es regalo para un rey. Incienso es una cosa espiritual, porque viene del Espíritu Santo. Y mirra para prepararse para la muerte, porque una vez que te naces, sabes muy bien que vas a morir. O sea, de alguna manera, siendo 3, exactamente como he dicho antes, se arregla con
Santísima Trinidad. Yeah. Pero, ¿y si no eran 3 y eran más? Bueno, de hecho por ahí circula una leyenda, ¿no? ¿Nos puedes...? Pues sí, se supone que de hecho los dichos Reyes Magos no eran 3, eran 4. El famoso cuarto Rey Mago. Sí, exactamente. El famoso cuarto Rey Mago, que su nombre sería Artaban. Artaban. Artaban, exactamente. Cuéntanos, ¿qué sabemos de este hombre? Pues hay varias versiones, pero voy a decir la más verídica posible, por mi opinión. A lo mejor son también la de otro. Porque es posible que existiera un cuarto rey, además de los oficiales Melchor, Gaspar y Baltasar. Un noble príncipe, según algunas crónicas, que tendrían unos 30 años cuando, mirando el firmamento, descubrió la famosa estrella de Oriente, que anunciaba el nacimiento del niño Jesús. Artaban, que este era su nombre, se dedicaba, entre otros menesteres, para decirlo así, a desentrañar los secretos del oráculo de Zoroastro, que anunciaban por activa y pasiva la próxima llegada de un dicho Salvador, que haría del mundo un lugar más agradable. ¿Pero este posible cuarto Rey Mago de dónde era? De Oriente también. Enseguida voy a decir todo, que hay varias opiniones, hay que tomarlo de tal manera que, porque se dice que él vivía en el Figurat de Bortista, donde había unos altos muros, 7 pisos, y ahí era el punto de encuentro de los 4 Reyes Magos, y que la travesía deberían hacerlo conjunta. Ahí Artaban, por ejemplo, acudió con un diamante protector de la isla de Meroe, un pedazo de jaspe de Chipre y un fulgurante rubí de las Sirtes, como triple ofrenda a Niño Dios, a Niño Jesús, cuando topó en su camino con un viejo moribundo y fue desahuciado por bandidos. Interrumpió el viaje del rey, curó las heridas, ofreció el diamante al viejo como capital para proseguir el camino, y llegado a Borsipa, su compañero de viaje ya habían partido, o sea, los otros tres magos. O sea, Artaban inicia el camino y en el desierto se encuentra con una persona a la que atiende, a la que ayuda. Sí, exactamente. Y este retraso hace que no llegue a la cita, ¿no? Pues si tenían una cita con los otros 3 Reyes Magos. Pues no que no llega, pero llega tarde. Y los otros no lo han esperado de ninguna manera. Entonces, Melchor, Gaspar y Baltasar, que lo citaban en la segunda ciudad sagrada de Dios Nabu, sí, y que la Borsipa, que era la misma, pues viendo que no aparece en esa figura de 7 pisos, se largan sin él. Así que el cuarto rey cabalga raudo y veloz en encuentro de su compañero, sin dejar siquiera el caballo, recupera fuerzas y entra en las aguas del río Eufrates. ¿Qué ocurrió? Que se dice que cuando llegaba a las afueras de la ciudad, ¿no? Artaban se encontró con un hombre malherido, desnudo, casi agonizante, al cual había sido atracado por unos ladrones, y además de robarle sus pertenencias, le propinaron una buena paliza. Entonces, Artaban le da su primer auxilio, para decirlo así, que le lavó sus heridas con vino, entabló sus desostradas piernas y brazos, y cuando el hombre recuperó el aliento y la conciencia, informó de que había sido totalmente desvalijado, habiéndole robado los malhechores toda la bolsa de dinero. Entonces Artaban, como era de esperar, se apiadó del vendedor y le regaló el diamante de Meroe. ¿El diamante? Sí.
Lamentablemente, cuando quiso entrar en la ciudad y acudir al lugar indicado de los Reyes Magos, ya se había marchado. Entonces le dejaron una nota en cual podía leerse: te hemos estado esperando mucho tiempo y no podíamos dilatar más nuestro viaje. Sigue nuestra senda por el desierto y que la estrella te guíe. Vamos a hablar después de la supuesta estrella también, porque es una cosa muy curiosa. A ver, tras leer la corta misiva, arreó su caballo y cabalgó sin descanso, trayendo como resultado la muerte del brioso caballo, pero nada podía detenerlo, ¿no? Y al final, soportando una tormenta de arena, le frenó el paso. Cuando quiso llegar a Belén de Judá, sus vestimentas habían perdido el lustre y su cuerpo se mostraba enjuto, famélico, y ahí no encontraba él ninguna señal de Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque se topó con la carnicería que ordenó llevar el legendario y cruel Herodes sobre matanza de los niños. Sí. Entonces... Continuó buscándolos. Sí, escenas que presenció Artaban en primera persona y que lo llevaron a ofrecer Surubí a un soldado para que no atravesara con su espada a un niño. Pero un capitán se percató de la jugada y ordenó la detención del cuarto rey y fue enviado a las mazmorras del palacio de Jerusalén de Herodes. 30 años se dice que ha estado en prisión. 30 años. Sí, y lamentándose de su mala suerte, sufriendo todo tipo de vejaciones y llegando a perder casi la cordura. Pero Artaban, en sus escasos y tenues momentos de lucidez, todavía tuvo tiempo para suplicar redención y piedad al procurador Poncio Pilato, quien finalmente le otorgó la carta de libertad. El legendario Poncio Pilatos. El legendario Poncio Pilatos. Sí, el muy bien conocido Poncio Pilato. Encontrado el perdón, dirigió sus pasos torpes por las calles de la ciudad de Jerusalén, tropezándose con miles de personas que se dirigían a un lugar llamado Gólgota. Una masa humana que deseaba presenciar la crucifixión de un falso profeta, un irreverente que había blasfemado contra Dios. Artaban se dejó arrastrar por la multitud, cruzando la plaza, donde encima estaban subastando, ahí se dice, una doncella muy guapa y rubia. Buscó entre sus trapos con cual estaba vestido y tenía custodiado todavía un trocito de jaspe, sí, en la esperanza de que podría llegar y entregárselo un día al Señor, y compró la libertad de la joven. La mujer, en agradecimiento, besaba sus manos cuando la tierra tembló, rompiéndose en dos el templo y rasgándose los sepulcros, con tan mala fortuna que una piedra golpeó fuertemente la cabeza de Artaban, quedando tumbado en el suelo y desmayado. Pero, curiosamente, este final, vamos a decir así, tiene más versiones. A ver, una piedra golpea al viejo Artaban y al recobrar el conocimiento oye una voz que le dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Y el viejo Artaban preguntó: pero ¿cuándo hice yo lo que decís, mi señor? ¿No? Y sí, miraba las manos vacías de jaspe, diamante y rubíes. ¿Cuándo hice por mis manos, lo has hecho por mí? Fue la respuesta, y Artaban expiró emprendiendo un nuevo viaje, cual le llevó a la eternidad del universo, al infinito del horizonte, ¿no? Bueno, hay que reconocer... ¿Se han dado cuenta? Sí, esa ya es una leyenda muy bonita escrita. Bueno, la historia del cuarto rey mago es dura, ¿eh? Vamos. Pues sí, con tanto que... 30 años tenía... Mago, mira, 30 años tenía cuando partió. 30 años pasó en la celda, 60 años, moriría con unos 60 años aproximadamente.
Más o menos, o sea, bastante vida larga tenía para Sí, la época. para la época sí, pero vamos, la historia Sí, pero lo más bonito es que de hecho la idea del cuarto rey mago y todo lo que hizo, si no estamos pensando, es, es el espíritu puro. ya. Es exactamente el espíritu de Navidad, de amor, de solidaridad, de buenos sentimientos, ¿no? Ujú. Sí, sí, la verdad que lo refleja, sí. Es Sí. que yo sinceramente me atrae más el cuarto mago que los otros tres. Hombre, la historia es muy bonita. Él parte con la estrella cuando van a nacer el niño y acaba todo lo que pasa, acaba en prisión y fíjate qué curioso que lo ponen en libertad el día de la crucifixión. O sea, Exactamente, como historia es impresionante y muere ese mismo día. exactamente, y muere ese mismo día. Y muere ese mismo día, o sea, Y es... encima se parece que aprecia más lo que ha hecho él para él, el cuarto rey, que los otros tres. Hombre, si esta historia, esta leyenda, se hubiese consolidado como otras cosas, como el número de los reyes, como el color de alguno de ellos, hoy día sería, yo creo que el rey mago preferido, ¿no? Porque su historia es impresionante. Exactamente lo que yo he dicho, para mi gusto es mi preferido. Por lo menos se refleja más cosas que ha hecho él con el tiempo que los demás. Y lo que ha sufrido y todo en nombre de Jesús y para Jesús, para decirlo de alguna manera. Pero vamos a hablar de Estrella de Belén, porque esa es una curiosidad muy grande, para decirlo de alguna manera, porque se pueden hablar de estrella, de una nova, es que De una hay mucha conjunción. gente, sí, exactamente, son varias ideas que, a ver, que es un fenómeno astronómico con varias dominaciones y varios puntos de vista, mejor dicho. Uh-huh. Por ejemplo, según algunos escritos de los sabios que viajaron siguiendo los magos, ¿no? Siguiendo la estrella. Uh-huh. Y esta se detuvo sobre el lugar en que Jesús había nacido. Pues podían ser asociadas la estrella de Belén con la estrella polar, el planeta rey, ¿no? O si venían de Babilonia lo podían haber asociado con planeta Saturno. En todo caso, bien podía tratarse de la estrella Sirio, a la que apuntan los tres reyes del cinturón de la constelación de Orión. Claro, porque tenemos una idea generalizada de que parece que como que seguían una estela, pero realmente yo creo que lo que seguían era aquel punto que para ellos les brillaba, que les decía, pues hasta ahí tenemos que ir. Porque también yo recuerdo hace años que se hablaba mucho de lo que he comentado antes, del cometa Halley. Pero claro, desconociendo cuánto tiempo tardó el viaje de los magos, de los reyes, es complicado también poder incluso hacer unos cálculos, creo, ¿eh? Yo no soy astrólogo. Pues pero... resulta que la primera explicación natural de este fenómeno data por un astrónomo alemán, Kepler, en 1614, que determinó que una serie de tres conjunciones del planeta Júpiter y Saturno, un hecho muy poco frecuente, ocurrieron en el año 7 a.C. y relacionó este hecho con la estrella de Belén por cálculos modernos que demostraron que en esta ocasión dos planetas no se acercaron lo suficiente como para impresionar a los observadores. De hecho, también un antiguo almanaque, vamos a decir así, inscrito en una tabla de arcilla en Babilonia, sugiere que los astrólogos de la época no le dieron demasiada importancia a este evento. Entonces, hay una cosa muy, muy rara, para decirlo así, porque, a ver, las investigaciones de Michel Molnar
que se basan en la forma de cómo se conmemoraba el nacimiento de los reyes de la antigua Roma, veían en algunas monedas, ¿vale?, el acontecimiento de la aparición de Júpiter, una estrella, ¿no?, para los sabios de la época, sobre la constelación del nuevo rey. Y estas monedas ubican una estrella y una imagen de un cordero. En la antigüedad el cordero era atribuido como símbolo del judaísmo y reunido al conocimiento de los astrólogos sobre el nacimiento de los reyes con la estrella llamada Júpiter en conjunción con la luna, que era oculta, que se encontraba en el este de Aries. Con estas observaciones, por ejemplo, no podemos pensar que los magos viajaron a Judea y estuvieron preguntando sobre el nacimiento de un rey. ¿Crees que fue más eso? Sí, es que es más lógico que estuvieron andando y preguntando, porque se supone que fue un eclipse que al momento dado la luna desapareció y ya no podía verlo. Exactamente por este mismo se extravió Artaban, porque ya no pude seguir la estrella, porque como fue un eclipse lunar cubierto de Júpiter y ya no podía verse nada. La teoría que he comentado antes del cometa Halley, esta no la ves, ¿no? Yo sé porque antes sí que No, de ninguna manera, porque por los cálculos la cometa Halley pasó, mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús y mucho tiempo después del nacimiento de Jesús. Entonces no lo veo de ninguna manera, yo tampoco. ¿Y qué crees? Sí. ¿Crees de verdad que siguieron una estrella o crees que simplemente por alguna... No sé decirle, porque como cometa, por ejemplo, como dices tú que podía ser Halley, pasó en el año 5 antes de Cristo y fue registrada por astrólogos chinos, por ejemplo. Vale. Entiendo. Hay otras explicaciones que incluyen que una nova, que podían identificarlo como una cometa, pero no hay ni rastros ni huellas de una nova en alguna constelación. Así que entre el año 3 y 2 antes de Cristo, sí es verdad que tuve una serie de 7 conjunciones, incluidas 3 entre Júpiter y Reglo, y como algunas conjunciones muy cercanas entre Júpiter y Mercurio y Urano. Y fue visible más veces. O sea, tú personalmente piensas que fueron allí por algún motivo, porque seguían la leyenda, y al llegar allí lo que hicieron fue más preguntar por la profecía, ¿no? Ellos realmente... Pues si no estamos pensando en la época donde las profecías que circulaban muy bien de boca en boca y todo el mundo era muy creyente a las profecías, sinceramente es posible. Sí, porque también es complicado un poco pensar en lo otro, pero bueno, ahí está la historia. Desde el punto de vista historiográfico también es posible, porque Herodes y Poncio Pilatos existieron. ¿Herodes y Poncio Pilatos existieron? Ya, sí, no, claro. Por eso he dicho que desde el punto de vista histórico sí existieron. No, yo te comentaba más que nada por el tema de la estrella de Belén, la estrella de los Reyes. Pues... porque sé que se han hecho estudios, de carácter serio, astrólogos importantes y... Pues es una cosa un poco rara, porque el monje Dionisio el Exiguo, que era un astrónomo y abad, que cita en un monasterio romano encargado de establecer exactamente el nacimiento de Jesús, cometió 2 errores importantes al calcular el calendario cristiano para el siglo VI. Entonces, para determinar el año del nacimiento de Cristo, tomó en cuenta los reinados de los emperadores romanos, pero
olvidó que César Augusto había mandado 4 años con el nombre de Octavio. Y también omitió el año 0, número desconocido en esta parte del mundo de esta época. Entonces, esta margen de error sitúa el nacimiento de Jesús 5 años antes de que normalmente se cree. Otros datos aportados por los evangelios son útiles para buscar la fecha aproximada del acontecimiento venerado por los cristianos y el censo que obligó a José y María a pedir posada en Belén podría ser que el César Augusto ordenó entre los años 8 y 6 antes de Cristo. También, según las escrituras, aún vivía el rey Herodes, que murió en el año 4 antes de Cristo. Así que se supone que la natividad tampoco ocurrió en diciembre. Lucas, el evangelista, comenta que los pastores vigilaban sus rebaños en las montañas, pero en Belén en diciembre es un mes duro en el cual las ovejas habían estado bajo techo y no pastando fuera. Este dato sugiere que el nacimiento de Jesús se produjo entre marzo y abril del año 6 antes de Cristo. Pues curioso el dato este que acabas de dar del tema del calendario, ¿eh? Claro. Entonces estaríamos hablando que tendríamos una deformación en el tiempo de entre 5 y 6, 7 años. Exactamente, para no decir de los meses, exactamente. Ya. Que tampoco coinciden mucho. Ya. Mira. Porque se supone que Juan el Bautista había concebido a finales de septiembre, lo que coloca su nacimiento a finales de junio. Entonces sí, justo que después de María concibió a Jesús, fue a visitar la prima Isabel, que tenía 6 meses de embarazo con Juan Bautista. Este significa, ahora sí, así cuadra, ¿no? Que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Cristo, y si se agregan 6 meses al 24 de junio, se obtiene 24-25 de diciembre como fecha de nacimiento. Bueno, cuando María va a ver a Isabel, cierto es que María ya está embarazada. No, vuelve embarazada. Exactamente, María vuelve embarazada. Vuelve embarazada. ¿Y Isabel estaba qué? ¿De 6 meses? 6 meses, exactamente. Claro, es cuando vuelve y habla con José, que pasa lo que pasa. O entonces se da cuenta que está embarazada, porque, a ver, si transcurre 6 meses, tampoco da la luz con 6 meses. Digo yo. Bueno, Isabel daría luz en septiembre, más o menos. Pues Isabel dio la luz en 24 de junio. Bueno, porque no llegaría a los 9 meses. Pues... Lore, hay una cosa tan antigua, más antigua que incluso los Reyes Magos, que son los pasteles que nos comemos hoy día, ¿no? El roscón de Reyes. ¿El roscón? El roscón de Reyes, parece mentira, pero es más antiguo que los Reyes Magos, con los que conocemos. De alguna manera sí. Vamos a decir que es un dulce muy bien preciado. El origen del roscón de Reyes, elígelo, relleno, con crema, con nata, con chocolate, con lo que quieras. Cuéntanos. Este sabroso dulce que se comparte el día de la Epifanía del Señor, empezó a degustarse con motivo de las Saturnales romanas para celebrar la llegada del Día de Luz, de la Saturnalia, la dicha Navidad. Es increíble como todas las culturas hemos bebido del imperio, o sea, como hemos... No, es que al final también es una fiesta pagana también, o sea, el día del Día de Reyes es una fiesta pagana, los reyes eran paganos. Ya. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el origen de este pastelaco? Pues... en las Saturnales. Sí, exactamente. El roscón de Reyes, ¿no? Que es un producto tradicional, vamos a decir, por lo menos en los países más o menos católicos. Ya. Pero allí, ¿qué era? En aquella época en el Imperio, el roscón de Reyes, que era un pastel típico, un dulce. Sí, era un pastel redondo.
Lo que sé es que el haba, la famosa haba que se mete, sí que es verdad que está en todos. La figurita del rey no, pero la del haba sí que viene, sí que está en todos los pasteles antiguos. Sí, porque mira, una cosa muy rara, ¿no? Exactamente en francés se llama le rey de la fave, o sea, el rey de la haba. El rey de la haba. Sí, no se llama roscón de rey. Y un dato curioso es que los esclavos en el tiempo de Saturnalias, al que si lo tocaba el haba, por ejemplo, era condecorado con el título de Rey de Reyes y tenía derecho de un día libre. Un día libre. Sí. Lo único que en esta época los roscones, además de la forma redonda de torta, por ejemplo, se elaboraban con higos, dátiles y miel. No eran como con nata y cremas y cabello de ángel y todo lo que se usa en día de hoy. También estaban adornados con frutas confitadas. Como ahora. Pensamos en los dátiles. Como ahora, muchos roscos vienen con fruta confitada por encima. Sí, exactamente. Se especuló mucho con la fecha en la que se vinculó a la celebración cristiana con la Epifanía del Señor. Lo que sí está claro es que, según recoge el historiador Julio Caro Baroja en su obra El Carnaval, hay una mención al roscón en dos testimonios del siglo XII. Uno de ellos corresponde al reino de Navarra, que en el año 1361 designaba rey del faba al niño que encontraba el haba en la masa del dulce. Y el segundo alude al Ibn Guzmán, poeta andalusí, que en su escrito cancionero describe una tradición similar con una torta a la manera romana, en cuyo interior había monedas de oro. Vale. Hay una tradición compartida. Por ejemplo, en Francia, que es una nación histórica y culturalmente muy cercana a la hispana, celebra el rey del haba, ¿no? El rey de Fave, en cuales las familias francesas se sienten a comer un bollo muy similar al roscón de reyes, escondiendo en su interior un haba. En Portugal, por ejemplo, la tradición se conoce como bolo rey o bollo real. Y aunque no se comparten los mismos ingredientes, también es tradición sentarse a comerlo el día 6 de enero. En México también se consume, solo que ahí prefieren tomarlo para merendar en vez de desayunar. Un costumbre más o menos importado de España. Sí. Bueno, yo creo que el roscón se puede comer a todas horas, ¿eh? Puedes comerlo para desayunar, para merendar. Por mi gusto, en cualquier día del año. Después de comer. Sí, para cenar un trocito también. Exactamente. Pues un postre. El roscón es una de las huellas que nos deja la historia, nuestros ancestros, un legado que no se puede olvidar. No, pero porque es algo bueno, es dulce, pero es que fíjate, nos estás hablando de que tiene una antigüedad como mínimo de 2000 años, como mínimo. Sí, entonces, exactamente. Para que veas, lo bonito es que se va a seguir perpetuando, esperamos, una cosa que va de padre a hijos, a acompañar en la mesa en ese día especial y creer en la magia, compartirlo con nuestros seres queridos, que es lo más bonito que hay, y también a ver a quién le tocará la figura del el rey del roscón, ¿no? A ver le que toca pagar o ponerse la corona, que era un signo de suerte, prosperidad y fortaleza, y a ver a quién encuentra la haba y le toca pagar el dulce. Ya. Pues muy bien, Lore, pues 3, 4, 12, cuantos fuesen, al final no es relevante. Al final nos ha llegado una tradición, una fiesta que nos hace felices, que hace especialmente felices a los niños,
A mí esta fiesta me gusta mucho por ver a los niños. No sé si te pasa lo mismo, pero a mí es que me encanta es verles. que las sonrisas y las risas de los niños cogiendo caramelos y compartiendo dulce es es un momento único, es una cosa, creo que es un milagro en sí, una magia, que es lo más bonito que hay. Sí. No sé cómo harán para escribir la carta. Yo recuerdo cuando era pequeño que te la dejaban encima de la mesa. No, hay que escribir la carta a los Reyes Magos. No sé si ahora la enviarán por WhatsApp o por Instagram o por TikTok. Como todo ha cambiado. En fin, hay algunas cosas que al final absorbemos y veremos de otras culturas y vamos arrastrando una tradición antiquísima, pero que duda cabe que hay algunas cosas que van a cambiar, ¿eh? Pero... Pues sí, así es. Lo único que yo, sinceramente, si pudiera, diría a todo el mundo, hay que tener cuidado porque por lo menos era el cuarto rey mago, que era la espiritualidad en sí, que es el que te da el espíritu navideño, la comprensión, la compasibilidad, la bondad. Fíjate que yo pienso que esto es una historia que se debería contar a los niños, la del cuarto rey mago, porque en el fondo es muy, muy bonita, ¿eh? A pesar de que no deja de ser, parece una desgracia, pero es muy bonita, ¿eh? Exactamente. Porque las palabras que lo dijo nuestro Señor al Artaban fueron exactamente el espíritu navideño, para decirlo así. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Me hicieron prisionero y me liberaste. Ya. Entonces, exactamente son los más bonitos regalos que nosotros lo podemos hacer a alguien. Exacto. Ayudar al próximo. Ser más compasivos, más humanos. Exacto. Para decir así. Falta hace. Exactamente. Pues Lore, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero de verdad, de corazón, que tengas un 2022 con muchos éxitos, con mucho trabajo. Espero contar más veces contigo, ¿eh? Muchísimas gracias igualmente. Un placer. Bueno, cuídate mucho y espero que no te traigan carbón, ¿eh? No, a mí no me van a traer nada. A mí como no viene Artaban. Ya. Buenas noches, Loredana. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una patología que padece entre un 2 y un 5% de la población infantil. Alberto, un niño con esta patología, escribió una carta a los Reyes Magos. Permitidme que os la lea. Queridos Reyes Magos de Oriente, este año no os quiero engañar. La verdad es que no me he portado muy bien, y por eso, aunque Baltasar es mi rey, me gustaría pediros un regalo mágico a los tres. Como sois magos, ya sabréis que este año estoy repitiendo curso, y aunque intento esforzarme, esta evaluación he tenido 2 suspensos. Cuando les di las notas a mis papás, no me riñeron, pero sé que se pusieron tristes. Mi mamá se fue al cuarto de baño y la oí llorar. Por eso creo que este año no me merezco regalos. Ya tengo muchos juguetes, aunque no tengo mucho tiempo para poder jugar con ellos. Yo quiero mucho a mis papás y no me gusta verlos tan tristes, pero no sé qué hacer para no ser tan tonto. Me hubiera gustado aprobarlo todo para tener una feliz Navidad con mi familia, pero este año he vuelto a fastidiarle las fiestas.
La verdad es que no me gusta estudiar, porque aunque estudie mucho, se me olvida todo. Muchas veces en el colegio me riñen por no llevar los deberes, porque no me los apunto en la agenda, pero es que se me olvida apuntarlos de verdad. No lo hago a propósito, pero no me creen. Por todo esto, y por muchas más cosas que me pasan y que vosotros ya sabréis, porque sois los Reyes Magos y me veis durante todo el año, he pensado que a lo mejor me podéis convertir en un niño listo, para que mis papás estén orgullosos de mí. No me gusta verlos tristes y no me gusta oír llorar a mi mamá. Como veis, este año no os pido muchas cosas, solo una. Este es el regalo que más deseo para este año. Y os pido con todas mis fuerzas que me lo traigáis. Los juguetes que tuvieseis preparados para mí, se los podéis dejar a otro niño, que seguro que lo necesitará más que yo. Como todos los años, os dejaré galletas de las que os gustan, leche calentita para los tres y para vuestros camellos, hierba y agua. Gracias por ser tan generosos siempre conmigo. Se despide de vosotros con mucho cariño, Alberto. No me digáis, amigos, que esto no es una carta que refleje la auténtica inocencia. Este programa está dedicado a todos los niños y a todos esos papás que hacen posible estas sonrisas en Navidad. Papás como Javier Moreno Jorge, un hombre con fe. Y no me quiero olvidar tampoco de sus majestades de Oriente. Amigos, nos vemos en 7 días. Que tengáis una bonita noche de Reyes. Todos los lunes y a las 22 horas. Encuentros en el Cruce con Juanma Ruiz. Desde Radio Cadena Club. Sigue las huellas del misterio. Encuentros en el Cruce. Hola, soy Manolo Moreno y te recuerdo que todos los jueves y a las 22 horas tenemos una cita con X+1. Desde H24 Estudios para Radio Cadena Club. Recuerda, todos los jueves y a las 22 horas, X+1 con Manolo Moreno. Te esperamos. Radio Cadena Club.